Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos al encuentro de un largo camino por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Queridos hermanos, reciban un cordial saludo. Hoy, miércoles de la 10ª semana de este tiempo ordinario, nos unimos a Cristo, nuestro Dios y Señor, en esta Eucaristía, donde oramos y pedimos por el mundo para que cese esta pandemia, para que pronto la humanidad, el mundo vuelva a la normalidad, podamos regresar nuevamente y reincorporarnos nuevamente en esa normalidad, en ese rumbo que llevaba el mundo, que lo volvamos a retomar. También pedimos por aquellas personas que hoy padecen de esta enfermedad del COVID, por su pronta recuperación, por todos los médicos, enfermeras, por todo el sector salud que dedican pues su esfuerzo, su sacrificio para brindar el bienestar a toda la población, a la humanidad, para que Dios los conforte, los consuele y le dé esa valentía de seguir hacia adelante. Hoy pedimos por el eterno descanso de nuestro hermano Rafael Agüín, que ha partido hacia la eternidad, hacia el cielo, por la familia que sufre su pérdida, especialmente esposa, hijas, para que Dios las conforte, para que Dios las consuele, para que Dios las sostenga en sus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con piedad la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mis palabras me agradaré, contra ti no pequé. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos.
Ten misericordia, Señor, de nuestro hermano Rafael, que durante su vida trabajó generosamente por la difusión del Evangelio, y concédele la recompensa de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si no es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responder. Entonces Elías les dijo: yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta. Y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciendo: griten más fuertes, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje. A lo mejor está dormido y así lo despierta. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse, según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre le chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo: acérquense a mí, y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor al Señor, e hizo alrededor del altar una zanja, del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió a decirles: háganlo otra vez, y lo repitieron. De nuevo les dijo: háganlo por
Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de las aguas. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo, y postrándose en tierra dijo: el Señor es el Dios verdadero. El Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Los ídolos abundan, y tras ellos se van todos corriendo. Mas yo no he de ofrecerles sacrificio, jamás invocaré sus nombres. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlo, sino a darle a plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe esto a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que lo cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nos encontramos en la 10ª semana de este tiempo ordinario, en la que hemos comenzado a proclamar el Evangelio según San Mateo, en la cual hoy nos habla sobre la enseñanza, de educar, de enseñar. Todos somos maestros, pero no todo el mundo enseña de la misma manera. No todo el mundo enseña en la que la palabra dice, hace la referencia, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Y aquí, pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de Dios. Hace la salvedad de aquellos que enseñan y cumplen, y aquellos que enseñan y no cumplen. Aquellos que se dedican a enseñar, pero no cumplen, dicen que son los menores en el reino de los cielos. No tienen valor. Pero aquellos que enseñan y practican lo que enseñan, dice la palabra, son grandes en el reino de los cielos. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrarnos nosotros? ¿Podemos encontrarnos en aquellos que enseñamos y cumplimos, o en aquellos que enseñamos o no cumplimos?
tenemos que tener presente que el Señor nos exige a nosotros a ser verdaderos maestros de la enseñanza, aquellos que enseñemos, pero que cumplamos lo que enseñamos. Dice el dicho, entre el dicho y el hecho hay un gran estrecho. Y muchos de nosotros enseñamos, pero no practicamos lo que enseñamos. Decimos, pero no hacemos. Entre el dicho y el hecho hay un gran estrecho. Y por lo tanto, nosotros hoy debemos llevarnos pues en nuestros corazones esta palabra. No es solamente enseñar con palabra, sino también enseñar con el ejemplo. Enseñar con el ejemplo. Queridas madres, queridos padres, enseñar no solamente con palabra. Hijo, no sea mentiroso. Pero la mamá dice la mentira. Hijo, no digas mala palabra. Pero la mamá dice unas grandotas palabrotas. El papá corrige a su hijo. Hijo, no debe fumar. Pero el papá fuma. Hijo, no bebas. Pero el papá bebe. A veces enseñamos, pero no damos el ejemplo. Enseñamos, pero no practicamos lo que enseñamos. Y Jesús nos dice que hay que tener con la práctica. Debemos tener esa moral de enseñar, pero practicar lo que enseñamos. Y es ahí lo que nos hace grande en el reino de los cielos. Muchos pueden ser maestros, pero no todos llegan a ser grandes en el reino de los cielos. Muchos son y pueden ser maestros, pero no todos llegan a ser grandes en el cielo. ¿Y cuál es o qué nos hace ser grandes en el cielo? El practicar lo que enseñamos. En practicar lo que enseñamos. No solamente debemos enseñar lo que nos conviene, sino lo que nos pide el Señor, lo que nos pide Cristo. Esto es lo que debemos nosotros enseñar. Y hoy nos encontramos aquí en este día para esta familia, la familia Agüín, que han perdido un ser maravilloso, un hombre que se dedicó a la enseñanza, que se dedicó a la evangelización, que se dedicó a difundir la palabra de Dios y trataba pues de practicar lo que enseñaba. Como ser humanos caemos, pero se preocupaba por enseñar y practicar lo que enseñaban. Y en ese esfuerzo que tenía, daba una imagen de ser una persona honesta, una persona honrada, daba una imagen de ser un buen hombre, una buena persona, un buen esposo, un buen padre. No solamente enseñaba de palabra, sino también se esforzaba por practicar lo que enseñaba. Si tuvo algunas caídas, ser humano, pero se levantaba y seguía hacia adelante. He aquí el por qué hoy nos encontramos pues teniendo presente esta novena, en la que, sabiendo la situación en la que nos encontramos de confinamiento, estamos nosotros aquí con esta familia, porque fue un gran hombre, fue un gran evangelizador, fue un gran discípulo del Señor, que dio pues la batalla para enseñar a tiempo y a destiempo. Enseñó a muchas familias, transmitió la palabra de Dios a muchos hogares, pero más aún enseñó con el ejemplo. Enseñó más con el ejemplo que con la palabra, y el ejemplo arrastra más que la palabra. Hoy pedimos pues por todos los padres, por todas las madres, para que eduquen y formen a sus hijos, no solamente con la palabra, sino también con el ejemplo. Rafael no solamente enseñó con la palabra, sino que dio a sus hijas un gran ejemplo. Enseñó no solamente con la palabra, sino también con el ejemplo. Y esa enseñanza no fue en vano, esa queda en el corazón, quedó en ustedes. Por eso seguir hacia adelante. Hoy nuestro hermano Rafael vive en nuestros corazones. Yo como sacerdote sé lo que es el dolor de perder al padre, de perder a papá. Perdí a mi padre a muy temprana edad y sé lo que significa eso. Hoy todavía extraño mucho a mi padre, todavía lo extraño muchísimo, a pesar de que han pasado ya 11 años.
11 años de que él falleció. Pero lo que más recuerdo es lo que él me enseñó, el buen ejemplo que él me dio, a la cual a veces me siento indigno como sacerdote. Papá, a pesar de que no era un religioso, a pesar de que no era sacerdote, pues era un gran evangelizador. Era un gran evangelizador a tiempo y a destiempo. Y a veces ese ejemplo, o a veces ese recuerdo, me motiva a mí a hacer las cosas bien, por lo que él me enseñó. Hoy pedimos por todos, por todo y cada uno de nosotros, para que sepamos pues llevar la palabra de Dios, no solo con palabra, sino también con el ejemplo. No solamente llevemos la palabra de Dios con la predicación, sino también con la práctica, transmitiendo al mundo valores, transmitiendo al mundo virtudes, las virtudes del Señor, las virtudes del Espíritu Santo. Señor, enséñame a ser un buen predicador, pero también enséñame a ser un gran maestro, aquel que enseña con palabra y con ejemplo. Amén. Nuestra vida y nuestro ser, como lo hizo Orad, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre misericordioso, que este sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que nos entregó su cuerpo como pan de vida y su sangre como bebida de salvación, sea para nuestro hermano Rafael fuente de perdón y de felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, deber nuestro glorificarte, Padre Santo. Pues si morimos por haberlo merecido, es obra de tu misericordia, de tu gracia, el que seamos llamados a la vida con Cristo. Por el pecado morimos, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te proclamamos en la tierra, diciendo sin cesar. Santo es el Señor y Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor y Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, Hosanna.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques todo con la expresión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado, tomó pan, todo de gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comer todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y beber todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia este día por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su profesión por la caridad. Acuérdate también de tus hermanos que asumieron la esperanza de la resurrección, particularmente Rafael Agüín, y de todos los que muerten en tu misericordia, admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu mitad tras los tiempos, merezcan por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y de la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de tu perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz de dejo y paz de doy, no tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos de los siglos. La paz, Señor, esté siempre con ustedes. En Cristo Jesús nos damos fraternalmente la paz, la recibimos espiritualmente la paz. Ya que Cristo Jesús es el poder de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichoso usted los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Recibimos la comunión espiritual, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos dé esa valentía de seguir hacia adelante, que el cuerpo y la sangre de Cristo que recibimos en comunión, pues sea pues esa presencia viva de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Oh Dios al mundo, que a su Hijo le entregó. Que todo aquel que
vuelve sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, y Dios es Jehová, y yo le adoro reverente. Oremos. Porque nos ha dado en este sacramento la prenda de la vida eterna. Lleva, Señor, a nuestro hermano Rafael a formar parte de la asamblea de los redimidos, por Jesucristo nuestro Señor. Saludamos a todas aquellas personas que han estado presentes en esta Eucaristía, participando de ella, a pesar de la distancia, que están en sintonía, en comunión con Cristo nuestro Señor, a través de las redes sociales. Que esta bendición también valga para toda la familia, especialmente para los más necesitados de la misericordia de Dios, para aquellos que están sufriendo alguna enfermedad o algún tormento en su corazón. Hacemos el responso por el eterno descanso de nuestro hermano Rafael y por todas aquellas personas que han fallecido, especialmente por esta enfermedad del COVID. Dale, Señor, descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de todos los fieles difuntos, en particular Rafael, y a todas aquellas personas que murieron por esta enfermedad, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, descanso eterno. Descansen en paz. En ti, Señor, no morirá para siempre. En ti, Señor, no morirá para siempre. Dale, Señor, descanso eterno. Descanse en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz.